Hola, hola, buenas noches. Víctor, ¿cómo estás? Lidia, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a otro live de Puentes de Amor. Buenas noches a todos. Titán, ¿cómo estás? Sius, buenas noches. Héctor, ¿cómo están? Yolanda, buenas noches. Denuncias falsas, ¿cómo están? Buenas noches. Sius, Gwen, J. Wolf, buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos a todos en este otro live de Puentes de Amor. Hoy tenemos los manteles largos porque tenemos un invitado especial, un invitado que creó su propia asociación en Buenos Aires, y vamos a ver si ya está conectado para poder enviarle la invitación. Bueno, para todos los que estuvieron conectados el día de ayer, tuvimos una muy buena interacción con todas las personas que nos están siguiendo. Quedaron muchas personas con ganas de compartir su caso. Vamos a tener otro live. La idea es que sean todos los domingos y la mayor parte de los jueves hacer nuestro live para que ustedes puedan contar sus casos. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahí está, ya en Niñez Protegida. Bueno, bienvenidos a un nuevo live de Puentes de Amor, la comunidad que alza la voz por todos los padres, madres, abuelos y niños víctimas de obstrucción parental, falsas denuncias y una justicia desigual. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es el doctor Sebastián Brites, abogado argentino, defensor de derechos familiares y fundador de la asociación Niñez Protegida, una organización que representa a padres, abuelos y madres que han vivido una ruptura injusta de vínculo con sus hijos. Para comenzar, para dimensionar un poco el problema, bueno, según el estudio internacional, gracias por la flor, más de 22 millones de niños en el mundo están separados injustamente por sus progenitores. En países como España, se sabe que el 50% de los padres separados reportan de haber tenido algún tipo de obstrucción de vínculo. Y no solo eso, en América Latina, 1 de cada 3 hombres que denuncia obstrucción parental ha enfrentado una denuncia falsa. Y bueno, en esta noche nos complace abrir el micrófono a Sebastián. Sebastián, bienvenidos a Puentes de Amor. Para empezar, cuéntanos un poco cómo nace Niñez Protegida y qué te motivó para alzar la voz. Hola, buenas noches Paco, buenas noches a todos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar compartiendo este espacio contigo. Y bueno, nosotros somos una agrupación joven. La verdad es que, bueno, Niñez Protegida nace como una necesidad de, digamos, llevar la voz de los niños, anteponer el interés superior de los niños por diferentes sucesos. Como bien dijiste, somos un grupo de padres, abuelos, diferentes familias, luchando por justamente lograr que prevalezca el interés superior del niño por sobre cualquier otra perspectiva adultocentrista, porque los niños no son escuchados realmente, están siendo alejados de una parte de su familia, muchas veces de manera innecesaria. En otras obviamente está justificado cuando hay casos graves. Yo no digo nada, pero en el caso de cuando se imponen medidas cautelares que son interminables y muchas veces no están justificadas, y los niños quieren tener un contacto también con sus progenitores y sus abuelos y nadie los escucha, solamente prevalece la opinión de una de las partes o el deseo, que generalmente suele ser el lado materno. No digo siempre, pero generalmente. Y lo que hemos visto es que uno cuando se divorcia, básicamente lo que no les explica el abogado es que pierde los derechos sobre el niño. Uno como hombre es presa fácil para que comience la obstrucción, la alienación. Tú te conviertes, bueno, eso no solamente en mi testimonio personal, pero no se convierte solamente en un cajero automático. Tú eres el proveedor de dinero, pero no te permiten tener un acceso libre al menor, ¿verdad? Y eso a largo plazo pues, va a generar distintos tipos de afectaciones, ¿verdad? Solo para comentar un poco, para todos aquellos, manden sus preguntas en el chat. La idea es que tengamos una actividad también donde vamos a hacer las preguntas que ustedes nos manden en el chat para que el doctor nos pueda dar algún tipo de asesoría o algún tipo de guía
Por favor, les pido que les den un doble clic a la pantalla y compartan. Queremos que este live llegue a todas las personas que ahorita estén sufriendo por algún tipo de obstrucción. Sebastián, ¿qué tipo de casos son los que acompañan a usted principalmente? ¿Son solo padres o también apoyan a adultos como abuelos o otros familiares? Bueno, lo que te puedo decir, Paco, es que considerar vulnerables solamente a los niños no es algo correcto. Son los más indefensos, pero también están los adultos mayores, que sufren muchísimo con esta problemática. Tenemos muchas abuelas que pasan meses o años sin poder ver a sus nietos. Y generalmente, no puedo decir que siempre, pero generalmente no hay un motivo que lo justifique más que un capricho de una de las partes, pero no me puedo quedar con solamente una cuestión de capricho entre adultos, porque acá lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que existir un tercero imparcial justamente para resolver las cuestiones que los adultos no pueden ponerse de acuerdo, por algo llegan a una instancia judicial. Pero ¿quién te devuelve el tiempo, güey, que te obstruyen, güey? O sea, son un año para el tiempo de un menor, güey. Es un niño que no lo viste caminar, ya no lo viste decir su primera palabra, güey. Ya no te preguntó si estabas presente o no. Ya son imágenes que el menor ya nunca va a tener, güey, porque no estuviste en ese momento, güey. ¿Cómo podemos sensibilizar eso a los jueces, güey, o a los juzgadores, o inclusive a todos esos fiscales que se encargan de principalmente obtener solamente el dinero y no priorizar la convivencia? Bueno, Paco, lo primero que te puedo decir, algo que a mí me sorprendió en los diferentes cursos de posgrados y especializaciones que uno hace, los diferentes abogados que trabajan en la problemática, en particular los abogados de niños, que es una figura que tenemos acá, que es nueva, pero la verdad es que puede ser una gran herramienta, y la queja principal es la falta de empatía para con los menores. Yo no sé si tiene que ver con una cuestión de poder acá los jueces de familia tienen superpoderes. Si un juez en lo comercial, un juez en lo civil, en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también los jueces civiles se entienden en familia. En la provincia de Buenos Aires no, son juzgados de familia. Pero ellos tienen superpoderes. Es decir, que te pueden imponer una medida cautelar y hasta que no te la levanten no podés volver a tener contacto con tu hijo o con tu hija. O sea, el juez de lo familiar te puede poner que no tengas convivencia, güey. Pero ¿en qué casos son estos? Mira, en la práctica, en la teoría, supuestamente es suspenderte el contacto paterno-materno-filial. Pero en la práctica te despojan totalmente de tus derechos. Porque cuando vamos al caso, ese padre que no puede tener contacto con su niño o el familiar, ya sea una abuela, no sabe absolutamente nada. Más que informes que quizás lleguen de un equipo técnico, que muchas veces pueden ser ciertos, y hay casos en los cuales no, porque se ha informado una cosa por parte del equipo técnico, el juzgado, y nos enteramos luego, porque la otra parte lo manifestó, que no es así, que el niño no estaba en las mejores condiciones. Pero yo te redoblo la apuesta y te cambio la pregunta. Y quizás este es el punto de la cuestión, que los jueces a ellos nunca les pasa ni les va a pasar. Claro. Esto es lo mismo que cuando un funcionario, y que es el gran problema que tenemos, por eso no hay empatía, no sabe lo que le pasa al ciudadano de a pie, porque no tiene ese mismo problema. ¿Qué pasa cuando un niño que no ve de un día para el otro a una parte de su familia, nadie le dice que en realidad su padre o sus abuelos están luchando del otro lado por él, que no lo abandonaron? ¿Qué pasa con esa sensación de abandono? Lo cual más adelante nos va a llevar a una sociedad que posiblemente con niños, con adicciones, con un montón de problemas psicológicos, emocionales, un adulto que se sienta un paria, que no tiene una pertenencia, una familia, se sentiría mal. ¿Qué le pasaría a un niño que está haciendo, y peor, porque al no evaluarse correctamente, muchas veces un niño es un paquete que va de un lado para el otro y a veces no tiene otros familiares? O sea, es terrible.
es muy, muy difícil la situación. Oye, Sebastián, platícanos un poco para la gente que apenas está uniendo al live. ¿Qué es la misión de Niñez Protegida? ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr? ¿A quienes apoyan? ¿Cómo una persona que está sufriendo por este tipo de obstrucción se puede poner en contacto con la asociación? ¿Qué tipo de soportes son los que ustedes ofrecen? Más que nada es el acompañamiento, actualmente es la visibilización. Estamos, en este momento estamos acompañando más porque, como te digo, es una agrupación en crecimiento. Ujú. También incorporamos, en mi caso, yo acabo de crear el estudio con perspectiva de infancia. O Ok. sea, porque acá la mayoría son con perspectiva de género. Bueno, yo el estudio desde lo personal, y es lo que quiero trabajar y ofrezco ese servicio, es con perspectiva de infancia. Lo que queremos hacer es primero la protección del niño, niña o adolescente, acá hay que decirlo así, del niño, ¿no es cierto? La protección del niño, no importa si sus derechos son vulnerados, el género del adulto no nos interesa. Primero la protección del niño, si hay un caso realmente que amerite, bueno, ahí veremos a quién le corresponde el cuidado. Pero si no hay un motivo que lo justifique, es la rápida recuperación de los vínculos, tanto con los abuelos como con los progenitores, que la mayoría son varones los que están padeciendo esta problemática. Ahora, Y hablando de este tema en específico, ¿tú crees que las leyes están afectando o están haciendo mucho énfasis en el género en lugar de priorizar el bien superior del menor? ¿O crees que eso no está pasando y que tiene un contexto que a lo mejor no hemos entendido bien del por qué las leyes se crean así? bueno, en mi opinión, así como las palabras no excluyen, que son las personas, respecto de las leyes pasa lo mismo. Las leyes pueden ser una muy buena herramienta para proteger a una población vulnerable, ya sea en caso de mujeres violentadas, efectivamente, o de niños que estén violentados de diferentes maneras, pero el mal uso, el sesgo ideológico que tienen las personas es lo que afecta. Aquellos que tienen que tomar las decisiones de forma sesgada, sin investigar realmente lo que está pasando, afecta a la decisión final y sobre todo afecta a los derechos de esos niños. Porque en definitiva, las convenciones, o sea, las leyes que protegen los derechos, digamos, de las mujeres, por ejemplo, acá tenemos la CEDAW, es parte de un conjunto de normas. Eso no quita que también tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que está incorporado a nuestra Constitución, y la Convención de los Derechos del Hombre, entre otras, Pero como a parte ver, de ¿cómo se mide la. que estas leyes tienen algún beneficio? Antes de las leyes habían tantos niños que no recibían educación, manutención. Ahora con eso, ¿hay una métrica, güey, que se esté midiendo que estas leyes o ese tipo de juicios o de esta perspectiva de género ayudan a la infancia? ¿O no hay una forma de medir esto como un... ¿Cuál es el bien de hacer estas leyes, pues? O sea, ¿cuál es el objetivo, pues? Vos decís respecto de las leyes de género, el por qué Por ese ejemplo, avance. tú tienes, como estás diciendo tú ahorita, pues es un divorcio. Bueno, a lo mejor explícanos cómo es en Argentina, güey. En México tú haces un divorcio, el juez primero lo que hace es fija una manutención provisional y en algunos casos, no en todos, fija la convivencia. ¿Por qué no de una vez que se fijara la convivencia compartida? Que cada uno tuviera el 50 al 50% del menor, ¿verdad? El tiempo del menor, y que si tú no estás de acuerdo, metas un incidente y ahí se modifique, güey. Pero ¿por qué darle todo a una persona que ni siquiera el juzgador sabe si está en condiciones de proveer una vida saludable al menor, ¿verdad? Mirá, yo soy un convencido que tiene que ver con cuestiones políticas. Acá se aplicó en nuestro país, y calculo que en el tuyo y en muchos otros, políticas de género. Entonces se priorizó una parte de la sociedad por sobre otra, incluyendo los niños. Técnicamente acá se podría presentar un divorcio por mutuo acuerdo, es decir, que ambas partes estén de acuerdo y Ujú. se pueda prever dentro de la demanda que se presenta el cuidado compartido del niño, así como digamos, la comunicación que va a tener con cada uno, el tiempo, o si va a haber digamos, alimentos
y en qué proporción. El problema viene cuando no se ponen de acuerdo los adultos, que la ley siempre prioriza el cuidado compartido, en teoría es eso, y como última instancia el cuidado unilateral, pero hay una realidad también. Cuando el cuidado es compartido, cada una de las partes, esto está en el Código Civil, creo que es el artículo 660, si no mal no recuerdo, que cuando el niño está bajo el cuidado de cada progenitor, ese progenitor se tiene que hacer cargo de todos los gastos y del 50% de los gastos extraordinarios, es decir, colegio, la colegiatura, la ropa, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Quizás no resulte conveniente el cuidado compartido si uno lo piensa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del adulto. ¿Está bien? De todas maneras, aquel que está en mejores condiciones para garantizar el mismo nivel de vida tiene la obligación de aportar a la otra parte que tiene menores ingresos. Pero esto puede ser tanto un padre como una madre. No nos olvidemos que hoy vivimos en una sociedad en la cual todos trabajamos y muchas veces, la mujer gana más cantidad que un varón, pero el varón nunca va a reclamar. Por eso te digo. Entonces, ahí creo que viene uno de los inconvenientes. Pero fíjate, tú cuando entras con una disputa de divorcio, güey, tú entras con si eres tú el hombre, güey, y se le van a dar la patria potestad el cuidado del menor a la mujer, automáticamente entra la pensión. Cuando es al revés, güey, no entra la pensión. Inclusive, no hay es tan difícil, güey, que un hombre le pueda pedir manutención a su contraparte mujer, que como dices tú, la mayoría no lo hacen. Porque es entrar con costos de abogados, te van a poner trabas y trabas y trabas, güey, y pasa en muchos de los casos que hasta pierdes la patria potestad del menor, güey. Empieza a pelear, el abogado del otro lado le dice, güey, pídela y te van a dar dinero. Entonces, ¿qué hacen? Te piensan, tenemos casos incontables donde una persona, un hombre, ya tenía la patria potestad del menor, empezó con este litigio y le quitaron la patria potestad sin razón aparente, a pesar de que ya teníamos pruebas de que la otra contraparte no estaba apta ni psicológicamente ni económicamente para mantener al menor. Y es fecha que no se ha cambiado ese tipo de estímulo. Mi pregunta es, ¿por qué no se hace un estudio de que antes de dar la patria potestad a la persona que quiere tener la patria potestad, no se le hace un estudio psicológico, social, económico, güey, para ver si está en condiciones de mantener al menor? ¿Por qué no se hace eso, güey? ¿Por qué? ¿Es muy costoso? ¿Nos da flojera? ¿Por qué, güey? ¿Se ve mal? No entiendo. Te reitero, para mí tiene que ver con las políticas de género. Es mucho más probable que ante una denuncia se le realice el examen psicológico y psiquiátrico al padre y aún existiendo denuncias, indicios o pruebas, haya una reticencia a realizarse ese mismo examen psicológico psiquiátrico a la progenitora. Esto es una realidad. No es un relato, sino que es un dato, está pasando. Lo que decís vos, si se antepusiese o se antepusiera la perspectiva de infancia por sobre la del género, esto debería pasar a ambos progenitores, no solamente a uno, por una cuestión de igualdad. Porque uno como padre, güey, cuando tú no eres la parte custodia del menor, güey, a ti sí te hacen antidoping, te están viendo como si fueras un delincuente, güey. Cuando te hacen como dicen en el Secofan, uno tiene que entrar y tiene que, oye, tomaste, te hacen perfiles psicológicos, y la madre entra por el otro lado, güey, no saben si tomó, si es drogadicta, si está cuidando al menor, no le hacen ningún análisis, güey. Uno como hombre, güey, y yo creo que también entra mucho de nuestra culpa, güey, es que nos hemos aguantado tanto tiempo quedarnos callados, güey, que ahora es mucho más fácil pasar por encima de un hombre, güey, que pasar por encima de una mujer. Y no lo estoy hablando del género porque deberíamos de priorizar que el menor esté bien cuidado. Y hasta ahora yo no he visto en ningún lado que se priorice el menor. Y eso para mí es desalentador. Sí, eso que decís vos, yo lo veo de esa manera y lo veo correcto.
Por eso creo que es importante realmente considerar que los vulnerables son los niños. Yo te puedo hablar de una pequeña investigación que hice eh, en niños que resultaron ser víctimas, lamentablemente, eh, digamos, fatales, y la mayoría oscilan entre los 2 y los 5 años. Y hubo casos, inclusive, ahora recuerdo uno, no lo voy a mencionar, pero el padre realizó 12 denuncias previamente y el que cometió, digamos, para no decir el hecho ilícito, fue el padrastro del niño. Ese padre no tuvo posibilidad de defenderlo. Ahora, ¿quién responde? En los procesos de familia intervienen muchísimos actores, se pagan muchos salarios. Mínimo intervienen 7 u 8 funcionarios. Y que no se vean, o sea, si existen indicios, lo que la ley dice es que hay que tomar una medida de protección al menor e investigar. Pero a veces aún con pruebas no se realizan. Entonces, lo que menos se tiene en cuenta, no digo que en todos los casos, yo creo que empiezo a notar un cambio porque se está alzando la voz y Qué este bueno. tipo digamos, de difusión que estás haciendo vos, que hago yo, de visibilización que hacemos todos, es muy importante. Ahora, ¿tú Porque crees, güey, que en Argentina estas leyes de género hayan cambiado la forma en que se imparte la justicia, güey? Hay un parteaguas de cómo era antes a cómo está siendo ahora. totalmente, totalmente porque yo creo que se hizo uso y abuso. Si no, es muy difícil entender cómo podemos tener niños que resultan ser víctimas fatales cuando intervienen tantos funcionarios. Nadie vio, nadie escuchó. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las instituciones públicas? Los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar cuando existe un hecho de violencia, pero la realidad es que no está pasando. Oye, Sergio, Sebastián, perdón. ¿Qué cambios sería necesario para lograr que una justicia sea más equilibrada, güey? ¿Tú qué serían los, los cambios más fáciles de hacer, güey, que podrían hacer que uno como hombre no sintiera que su caso está perdido? Porque hasta conseguir un buen abogado, cuando uno es hombre, es sumamente difícil. Eso es cierto. La realidad es que es una batalla dura hasta hoy. Sigue siéndolo, pero no es imposible. Se están logrando, de a poco se ven los cambios. Ya comienza a cambiar la jurisprudencia. Porque no nos olvidemos, esto cuando uno comienza la universidad te enseñan que el derecho siempre va detrás o atrás de los hechos. Es cierto, yo no voy a negar, no niego que digamos, la mujer fue víctima de violencia y sigue siéndolo hoy en día. Y que no contaba quizás con la protección que hoy tiene, pero se convirtió todo, cuando todo es violencia, termina perjudicando al sistema también. ¿Ya? Porque el derecho también, además de seguir a los hechos, es hechos y pruebas. Ok. Cuando a vos te dan la verdad definitiva o te creen o el Estado pasa a ser parte y juzgador, tenés un leviatán contra una constitución sentado en el lado de la balanza. La balanza de la justicia es sensible, justamente por eso es equilibrar derechos. Pero Pero, güey, cuando vos tú tenés un estás viendo compromiso, ahorita las ventajas que obtienen las mujeres, güey, por denunciar, güey. O sea, yo por lo menos cuando yo viví mi caso en México, el mismo abogado de mujer te dice, empieza con el divorcio, ponle una denuncia de maltrato o violencia, ahora se utiliza mucho la violencia económica, para que el juez, cuando vea que lo está denunciando, lo primero que haga es, no me quiero meter en problemas, le voy a dar la patria potestad a él. En lugar de ver el juez, güey. Y lo peor, güey, es que los jueces mismos te dicen, yo sé que esa denuncia es falsa. Sin embargo, el temor, güey, de hacerle frente a esas denuncias, güey, o mismo solamente preguntar, güey, ¿qué pruebas tienes? No se atreven a hacer eso, güey. Parece como si estuvieran, yo creo, parece que tú lo ves a los jueces, güey, parece que estuvieran atados de mano, güey. Parece que están haciéndose tontos, güey, ante una realidad
que es claramente visible, güey. Y es que cuando tú generas ley de género, generas disparidad, güey. No se puede ser una persona más igualitaria que otra, güey. Porque desde ahí generas disparidad entre los géneros. Bueno, pero eso es muy simple. La realidad es que los funcionarios tienen mucho poder, sobre todo en cuestiones de familia, pero muy poca responsabilidad. No responden ni con sus puestos ni con sus bienes. Esa es una realidad. Y por otro lado, los equipos técnicos que tienen muchas veces carecen de preparación. Los psicólogos, por ejemplo, muchas veces no tienen práctica forense. No pueden determinar cuándo es realmente un relato es verdadero o cuándo no lo es. Yo estoy de acuerdo de que ante la duda hay que proteger. Pero para eso existen las medidas cautelares y verificado que no hay ningún peligro, esa medida cautelar se tienen que tomar más recaudos para no renovarlo una y otra vez. Mm. Porque hoy por hoy, esto no lo digo yo, lo dijo un jurista conocido, es más fácil emitir una medida cautelar que te impida tener contacto con tu hijo, con tu hija, o con tu nieto, con tu nieta, que tomar un vaso de agua. Yo creo que más claro es imposible. Pero fíjate, güey, no estamos haciendo nada más que es una persona que quiere tratar de convivir con su hijo, güey. Y eso es lo que estamos tratando, eso es lo que todo el sistema está hecho para evitar. Ningún lado, güey, a un hombre, a un padre, se le hace una ruta fácil para tratar de convivir con su hijo. Es costoso, te van a pedir más pruebas de las que nunca has encontrado, güey. Y cualquier cosa que tú quieras levantar, es más fácil que ella te meta 5 o 6 denuncias falsas, güey, para impedirte eso. Sebastián, estamos teniendo muchas preguntas en el chat, güey. José Gómez dice, en Argentina se te ríen a partir a partir de la policía. Jueces fiscales y abogados defensores los abogados defensores te venden. A mí nunca me atendieron en la Fiscalía de Buenos Aires, Quilmes, y me dieron 10 años preso. José, bueno, yo creo que ahí, ¿cómo puedes tú contrademandar, güey, con una denuncia falsa? ¿Hay algún mecanismo? El tema es que respecto a la denuncia falsa, primero tiene que ser determinada que esa denuncia es falsa. Y ¿Cómo? nunca te dan eso, güey. Te dicen, no te vinculan a proceso. Hasta que No, no finalice el te abren la proceso. puerta para otros, sí, te abren la puerta para otros delitos, pues. Y tenés un sobreseimiento, por ejemplo, Ujú. pero hasta ese momento va a pasar muchísimo tiempo y mucho tiempo de contacto con tu hijo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los abuelos, volviendo al tema de los vulnerables? Porque los adultos mayores, los abuelos y los niños no tienen el mismo tiempo que el resto de las personas. Un año de vida para un niño de 4 años es una proporción inmensa, 1 o 2 años, es casi el 50% de su vida. Claro. Entonces tiene que ser mucho más rápido. Acá, por ejemplo, cuando se comete un delito contra un niño, el examen que se hace en cámara GESEL, lo que se denomina acá cámara GESEL, tarda muchísimo tiempo. Ujú. Entonces, ¿Pero para qué quería el estudio de la cámara Gesell? ¿Para ver si el menor ha tenido alineación o para qué? no, para determinar en los delitos de índole más Ah, ya, ok. A los menores, para ¿no? ponerlo así, claro, exactamente. Ok. Para no decir explícitamente la palabra, es en esos casos. Pero tardan muchísimo tiempo. Pero ¿cómo es más fácil, güey, meterte preso a tratar de investigar? O sea, yo no he visto, por lo menos yo me acuerdo, güey, cuando yo veía los programas de investigación de policía, güey. Yo nunca veía que se acabara un caso con que llegara una señora, él me violó, o él me hizo algo. Ah, ya, métanlo a la cárcel y se acaba el programa. No, güey. Había algo, aunque sea jodido, pero había una investigación atrás de eso. Se veía testigos, se veía... Y ahora estamos viendo, güey, que con un solo testimonio pueden acabar con tu reputación, ¿eh? Así de fácil. No existe una presunción de inocencia cuando eres hombre. Cuando eres mujer, güey. Yo he visto que les ponen pancartas, les ponen mantas afuera de su casa diciéndole que él fue un golpe X, que no paga pensión. Tú para denunciar un hecho flagrante, güey, es imposible
pero tu contraparte, con solo de llegar y pararse enfrente de la fiscalía y decir, él me está acosando o él está dándome denuncias que no son acorde a mi realidad, con eso es suficiente. ¿Cómo es posible, güey, que no podamos ver que está podrido este sistema? No, es que vos lo podés ver, yo lo puedo ver, otros supongo que lo pueden ver, pero forman parte de un sistema, como te digo, tiene que estar acompañado. Y esto es como el cuento de Juancito y el lobo, creo que era, ¿no? Ajá. Decía, viene el lobo, viene, nadie le creía, va a terminar pasando lo mismo, también es perjudicial para el género femenino, porque va a llegar un momento que se abusa tanto de una herramienta que bien aplicada puede ser realmente efectiva, pero digamos, porque no hay un control judicial más exhaustivo, más acorde para equilibrar un poco la balanza, se están dando estas situaciones. Fíjate que en Argentina, en México, en Chile, cada vez más se está pidiendo la ley que, digamos, sancione las falsas denuncias por violencia de género, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas veces se han denunciado? O sea, fíjate, los datos son alarmantes. Un juicio de divorcio en América Latina va de entre 3 a 5 años. Si es que no hay más bienes económicos que pueden alargar esto hasta 10 años. También, comparado con Estados Unidos, un juicio de divorcio en Estados Unidos va de 3 meses a máximo 1 año. Porque no entran abogados, es solamente tú contra el juez. A menos que fueras un multimillonario que tienes una inmensa fortuna, ahí sí mete los jueces. Pero cuando no, tienes que tú pararte enfrente del juez y tú decir, yo quiero esto por estas son las pruebas. Y se acaba. Aquí cuestan alrededor de entre 20,000 hasta 50,000 dólares los juicios de divorcio cuando hay un menor involucrado. Hay un negocio redondo, güey, que yo creo que ese es el aliciente para no modificar la ley. Es muy probable lo que decís vos. Esto es un desgaste económico primero, psicológico, emocional. El no ver a tu hijo injustamente, Uh-huh. por un montón de tiempo, porque generalmente pasan años. No conocí todavía persona que me diga hay algún caso aislado que fueron meses, pero la mayoría son entre 2, 3 años. Pero 3 años, güey. O sea, me imagino que tú ya tienes tiempo en este tipo de asociación y aparte litigando. ¿Algunos casos de éxito, güey, que nos puedas contar tú? ¿Qué es lo que hizo diferente? ¿Cómo hiciste para que se revincularan? ¿O algo que tú quieras a lo mejor contarnos de algunos involucramientos que hayas tenido? La realidad es que se puede. Ha habido casos, por suerte no tan complejos en el sentido de que se ha escuchado ambas partes, se ha hecho un buen trabajo, no todo está perdido. Hay funcionarios que están empezando por lo menos por lo que veo, trabajan bien. Hay algunos juristas muy importantes que dicen que esta es la peor justicia de los últimos 15 años. Yo creo que estamos en eso. Yo creo que sin errarle, yo creo que estamos ahí. Y son realmente de mucho peso, muy respetados, penalistas, que yo los sigo, me gustan sus libros, bueno. Y yo la realidad es que de lo que vi es cierto. Es cierto. Sebastián, están pidiendo, güey. Hay una persona que está queriendo que si lo podemos invitar a platicar su caso. Axia de la Ciudad de México, no sé si siga ahí Axia. Quería ver si podía hacerte unas preguntas. Creo que se salió. ¿Cómo no? Vamos a hacerlo acotado para que también sigamos con el... ¿cómo se pone esta madre? Para que podamos seguir con la... Axia. Cabrón, no está. A ver, aquí está Víctor Sabeida. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos, ¿de dónde nos estás llamando? Bueno. Buenas noches con todos. Mi nombre es Víctor Raúl Villarruel. Les hablo desde aquí, desde Puerto Maldonado, Perú.
Cuéntanos Aló. un poco de tu caso, Víctor. Ya, bueno, muchísimas gracias por permitirme exponer primeramente mi caso. Realmente yo me siento muy preocupado por la situación. Yo soy papá de dos menores niños. Bueno, en primera instancia la mamá tomó la decisión de retirarse, ¿no?, del hogar. En ese entonces yo tenía a mi niño de 3 años y medio aproximadamente y estaba gestando de mi último bebé de 3 meses y medio también. Desde que tomó la decisión de separarse, empezó mi martirio, mi calvario, porque cuando yo me apersoné a la comisaría de familia para hacer, ¿no?, la constatación de su retiro, pero sin embargo eh, apareció uno de sus familiares, de la mamá de mis hijos, coaccionando a los efectivos policiales. Y personalmente yo escuché que el tío le decía a la mamá de mis hijos, pues no, que denúnciale, que dile que al policía que te ha pegado, denúnciale que te ha insultado. Y finalmente me doy con la sorpresa de que me enmarrocan y me meten al calabozo durante 2 días delante de mi hijo, del mayorcito. Y no les importó el sufrimiento, el llanto, el dolor de mi hijo, de mi persona. A partir de ahí empezó mi calvario. Finalmente, pues la mamá de mi hijo pasó por médico legista, todas las evaluaciones correspondientes y nunca hubo nada, todo salió negativo. Y entonces eso prácticamente fue una de sus primeras denuncias falsas. Y con eso prácticamente le han dado las medidas de protección. eh, a mis hijos también prácticamente se lo llevó la mamá y me cortó toda la comunicación, todo contacto con mi hijo. Y yo lo busqué a mi hijo, fui al domicilio de la mamá con mi señora madre buscándole a mi hijo. Después de 2 semanas aproximadamente, eh, me entrevisté con el tío, salió uno de sus tíos indicándome pues que había salido la mamá, había salido al hospital, como estaba gestando, pero sí percibí y noté el grito y el llanto de mi hijo que gritaba papá, papá dentro de ese domicilio. Finalmente yo me apersono a la comisaría de familia para hacer una constatación, verificar todo este caso, ¿no? Pero me doy con la gran sorpresa, me doy con la gran sorpresa que en la comisaría ya estaba la mamá, estaba el tío que trabaja en la fiscalía, estaba su hermano, estaban todos y ya me habían interpuesto una denuncia indicando que yo había ingresado a su domicilio, la había violentado, había pateado la puerta, que le he insultado, muchas cosas, ¿no? Y eso ha sido otra de las segundas denuncias falsas que me realizó. Felizmente, gracias a Dios, yo pude grabar ese momento, pude grabar la situación y ahí se corrobora que nunca estuvo presente la mamá de mis hijos. Entonces, de ahí otra vez me ponen orden de alejamiento, ya también me cortan toda la comunicación. Eh, no lo pude ver a mi hijo durante buen tiempo. Después de 2 meses aproximadamente, me dice la mamá de mis hijos, Víctor, llévalo al Jorvik, que yo tengo que dedicarme pues a ver la situación de mi papá. Ya, pues yo muy feliz, me lo entrega a mi hijito. Le di bastante amor, afecto, la alimentación, le matriculé a su jardín, lo preparé sus loncheras, todo, me dediqué muy bien con mi hijo, pero después de 2 días a 3 días, me doy con la sorpresa de que yo cuando fui a la institución educativa, a su jardín, para recogerlo a mi hijo Jorvik, me doy con la sorpresa que la mamá ya estaba en la institución educativa, bien abrazado con mi hijo, aferrado, gritando, llorando, haciendo escándalo, y se lo llevó raudamente del jardín. Llamaron policías, el patrullero me cargó, me enmarrocó, me llevó en el patrullero, me llevaron nuevamente al calabozo, delante de mi hijo.
desde que se lo llevó raudamente del jardín el año 2023, todo el año 2023, nunca más lo llevó a su institución educativa, vulneró todo su derecho a la educación. Tuve la oportunidad de tanta insistencia al Poder Judicial acá en el departamento de Madre de Dios, Perú, les indiqué qué puedo hacer para verlo a mis hijos, qué puedo hacer para verlo. Finalmente me dan para poderlo visitarlo yo los sábados y domingos a mi Yorbi, después de 6 meses aproximadamente, y ha sido otra vez muy desgarrador. Le encontré a mi hijo muy desnutrido, con anemia, muy flaquito, con infecciones, con chupos en todo el cuerpo. En esos días que tenía, le llevaba a hacer sus atenciones médicas, le alimentaba a mi hijo, pero era mucho sufrimiento. Finalmente nace mi hijo menor, Eumar Villarruel, nace un 14 de mayo del 2023, en la cual la mamá tampoco nunca me avisó el nacimiento. Buenas noches, ¿me escuchan? Paco, creo que tenés el micrófono activado porque no se te escucha. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Yo te escucho. No se escucha, Paco, no se te está escuchando a vos. Ah, ¿me escuchan? Ya. Ya. No, mi pregunta era, Víctor, ¿ahí se escucha? Ya. ¿Tú Sí. estás pasando manutención? Sí, con respecto a la manutención, sí estoy pasando puntualmente. ¿Qué pasó? Me hicieron a mí la demanda de los alimentos con respecto a mis 2 hijos. Con respecto a mi hijo mayor de 5 años y medio, sí, bueno, nunca me notificaron, pero desde que tuve conocimiento de la demanda de alimentos, yo paso puntualmente, tengo todos mis vouchers, tengo. Ok. Y ahí, Ahora, ¿qué recomendaciones le podría hacer de lo que te acaba de contar Víctor, o también a todos los que están pasando por algo similar? ¿Qué cosas tuve, por ejemplo, no sé, ¿no? Lo que yo he visto es que muchos de nosotros nos esperamos y vamos a la casa de nuestra expareja y eso nos mete en más problemas, ¿verdad? No sé ahí como qué recomendación le podría dar a Víctor. No. Mi recomendación para Víctor y para todos, de todo, tener la mente fría. Ujú. Calma, que es no ser impulsivos. Esto le pasa a muchísima gente, son pero miles de hombres que caen en una trampa mortal que es por desesperación acercarse a la casa de la progenitora, pedir ver con sus hijos, porque obviamente al no verlo durante 3 días, 4 días en un principio me parece un montón, es lo primero que tienden a hacer. ¿Por qué no puedo ver a mi hijo? Porque no entienden, no entienden el motivo, el por qué. Pero al caer ahí es una trampa mortal. En ese caso, mi consideración, lo mejor es acumular pruebas, enviar mensajes, hola, quisiera ver al niño, bueno, te van a decir que no, ¿por qué? Bueno, tomar esas pruebas y en todo caso, si te lo niegan, solicitar también el régimen de comunicación, que sea a través del juzgado. Tratar de ponerse de acuerdo, ya sea por una mediación previa. Cuando uno ya ve que hay un problema, uno puede citar a una mediación para ponerse de acuerdo en los términos de los alimentos, el régimen de comunicación y quién va a tener el cuidado del niño. En ese caso, cuando uno ve que ya la situación no da para más, uno puede, por lo menos acá, ¿no es cierto? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde yo estoy,
se puede solicitar una mediación prejudicial, no hace falta entrar a la instancia judicial. Si eso fracasa, sí se va a la instancia judicial. Y puede ser, la verdad es que una gran ayuda. No esperar, nunca caer en esa trampa, porque posiblemente eso es lo que se esté esperando del otro lado. Nunca actuar como el otro está esperando. Con mucha calma, asesorarse obviamente con un abogado, con una abogada especialista. Así que eso ante todo, no caer, no apurarse, tratar de hacerlo por la vía legal para asegurarse de no tener un inconveniente. Doctor, bueno, con respecto, por ejemplo, de mi menor hijo, que actualmente tiene 2 años y 2 meses, bueno, está sufriendo igual que mi hijo mayor. Desde su nacimiento, doctor, bueno, nació mi hijo y nunca me comunicó tampoco la mamá de mi hijo. La que me comunicó fue la obstetra. Efectivamente, yo me apersono al Hospital Santa Rosa, a la RENIEC, pues para firmarlo y reconocerlo a mi hijo, pues, ¿no? Y la mamá se negó, no quiso que yo lo firmara o reconociera a mi hijo. Finalmente yo... Pero no te dieron chance de que tú reconocieras, o sea, que en el acta de nacimiento apareció como su padre. En ese momento la mamá se retira y bueno, yo también, para evitar inconvenientes, también me retiro de la RENIEC, pero sí regreso al día siguiente a la RENIEC, indicando, ¿no? Pues que es mi hijo, yo quiero firmarlo y reconocerlo. Pero ya estaba ya el acta de nacimiento asentada por la mamá. Entonces, ¿qué nos indica la señorita de la RENIEC? Nos indica, está bien, perfecto, es tu derecho, entonces vamos a llamar a ambos padres para que se genere una sola acta de nacimiento con sus firmas y su sello correspondiente. Y la RENIEC le notifica a la mamá, y la mamá nunca asistió tampoco en 3 oportunidades. ¿Qué pasa? La RENIEC, al hacer caso omiso a las notificaciones, pasa a anularlo o archivarlo su acta de nacimiento de la mamá, y pasa a ser el mío vigente con mi firma, con mi huella. Con esa acta de nacimiento, doctor, yo me voy a una institución, la de MUNA, para invitarle a una conciliación, para fijar los alimentos y tener mi régimen de visita. ¿Y qué pasó, doctor? Nunca asistió la mamá tampoco a esa invitación, a esa conciliación. El año 2024, el año pasado... Un momento. Yo creo que hay varias preguntas que quizá para no perdernos en el relato, y también para dar oportunidad a los demás a que participen. ¿Qué haces cuando qué herramientas tiene uno cuando el juez ha percibido a la contraparte y aún así no se presenta? ¿Qué harías tú ahí? ¿Qué es el procedimiento que se debe hacer? Bueno, como no asistió a las conciliaciones, o sea, no quiere conciliar, efectivamente yo presento una demanda en el Poder Judicial, una demanda de régimen de visita, judicialmente, en enero de este año. Y ahí, Sebastián, ¿qué se puede hacer para que la madre que reiteradamente no va y se presenta, la manden, o no sé, hablas a la policía o qué es ahí? O sea, dice, oye, ¿me secuestraron a mi hijo o qué? Paco, como te decía anteriormente, los jueces de familia, por lo menos acá en Argentina, entiendo que debe pasar lo mismo en el país, en México, en otros lados, tienen superpoderes. Efectivamente es así. Acá tenemos casos de padres, le mando un saludo ahora a Gustavo, es un papá de Pilar que hace 7 años que no ve a su hijo. A su hija, 7 años. En ese caso, el juez tiene la posibilidad y la potestad de tomar medidas. Puede aplicar lo que se llaman sanciones de tipo pecuniaria, que tiene que pagar un monto de dinero a la madre ante el incumplimiento. Inclusive puede llegar a tomar la medida de hacer el cambio de custodia. ¿No cumpliste? Entonces cambiamos la custodia, porque la ley te dice que tiene que estar el cuidado con el progenitor que favorezca a la comunicación con el otro progenitor que no convive. Él puede solicitar como apercibimiento en caso de incumplimiento. No es un asesoramiento, es una recomendación lo que te puedo dar, porque ni siquiera
estoy en esa jurisdicción, me queda un poquito lejos, pero lo que te puedo decir, Víctor, es, por lo menos acá lo que yo haría es presentar un escrito solicitando de forma urgente que tu niño o tus niños tengan contacto con vos y que bajo apercibimiento de realizarse el cambio de cuidado, que pase porque lo que se está afectando acá no es el derecho no solamente es el derecho del padre a tener contacto con su hijo, es el derecho del niño a tener un contacto, que esto te lo dice la ley y es acá en la China, porque creo que la China, dentro de los 199 países, suscribió la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En el artículo 18 y 19 dice que el niño tiene derecho a tener un contacto fluido con sus progenitores. Ambos, y vos sos un progenitor, es un derecho del niño, no de los adultos. Entonces, ante el incumplimiento, vos podrías inclusive llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas veces el derecho interno no nos está resolviendo qué es lo que me está pasando a mí. Exactamente. Tengo un caso que llegué, ahora voy por, pero bueno, pero no se puede. Es una vergüenza que el derecho interno tenga que intervenir un organismo internacional para que tomen cartas en el asunto, y me ha pasado. Curiosamente, los órganos superiores a la primera instancia toman algún tipo de determinación cuando interviene el órgano superior. Buena recomendación. Nunca habíamos pensado en llamar a estos órganos internacionales. Yo tampoco lo sabía, gracias a la preparación que tuve en la defensa técnico-jurídica de niñez. Argentina tenemos, gracias a Dios, muy buenos profesionales y están muy capacitados. Y gracias a conocer los fallos, o sea, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podemos llegar a ese punto. Okay. Obviamente se requiere una especialización muy profunda en niñez para llegar a eso. No alcanza con tener una diplomatura en Derecho de Familia. Yo tengo una diplomatura en Derecho de Familia, pero con eso no me hubiese alcanzado para llegar a la Convención Interamericana. Difícil. Ya se tardó. Pero hay algo todavía que quiero desconectar. Alexis, aguantemos un poquito para terminamos con Víctor, luego sigue Axia y luego sigues tú. Lo que te quiero decir, Víctor, es algo muy importante, como el nombre lo indica, niñez protegida. Mi deseo es llevar la protección de la niñez. Hay algo que no se puede desconocer y que tu abogado tendría que hacer uso, tomarlo. Vos comentaste el tema de la desnutrición, comentaste el tema de la falta de cuidado de tus niños. Eso, acá en la China y en Estados Unidos, porque todos adhirieron a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es maltrato infantil, según la Organización Mundial de la Salud. Y según la Convención Internacional de los Derechos del Niño y los diferentes protocolos, las opiniones consultivas, que esto los jueces que no están especializados en niñez lo desconocen, la Convención Internacional de los Derechos del Niño tienen un anexo que son las opiniones consultivas. Y la falta de cuidado, el daño físico, son maltrato infantil. Entonces vos, a raíz de eso, podrías solicitar, si eso realmente con las pruebas y aportás, el cuidado personal, inclusive unilateral. Tenés varias, varias cosas para hacer uso. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, en realidad yo le agradezco mucho. Un poco para culminar, doctor, ¿no? Efectivamente, aquí en Perú, sobre todo acá en Puerto Maldonado, Madre de Dios, es un pueblo pequeño y aquí es mucho la corrupción, a tal punto de que estos casos, inclusive le estaba llevando una jueza que era su tía de la mamá de mis hijos, y eso está comprobado. Y por eso nunca le dieron medidas de protección a favor de mi niño, más a lo contrario, a la mamá. Pero yo creo que aquí, Víctor, lo que te acaba de decir Sebastián, de utilizar un recurso que sea jefe de esas personas, es una cosa que deberías de explorar.
Muy bien, Bueno, Víctor, gracias por responder. Doctor, para culminar, doctor, disculpe, para ya cerrar, yo en realidad tengo todos los medios probatorios, todo adjuntado, y acá nunca me hicieron caso, acá en Puerto Maldonado, en Lima, en Perú, he recurrido a todas las instituciones, nunca me hicieron caso. Yo los ruego, por favor, que me ayuden con la situación de mis dos hijos. No sé, presentar en otras instancias porque tengo todos los medios probatorios. ¿Qué pasó, doctor, para finalizar? Hace 2 semanas, en el Día del Padre, de casualidad me encontré en un evento de motocross, volteo y estaba la mamá de mis hijos, estaba mi hijo Euma y mi hijo Jordi, y le he encontrado de manera inhumana, hueso y pellejo, todo su cara bien chupado hueso. Y eso para mí ha sido impactante porque yo le he criado a mi hijo mayorcito una convivencia de 3 años y medio y muy aparte he estado casi un año dedicado a mi hijo y verlo en esa situación. ¿Qué pasó, doctor? Me arrodillé para yo poderlo abrazar a mi hijo en el Día del Padre, pero ¿qué hizo la mamá? Lo agarró de los bracitos, lo alejó y me dijo, no lo asustes, no lo asustes, no lo asustes. Le sembró más terror, más miedo a mi hijo y eso lo tengo también en video, doctor. Yo quisiera que me ayuden con todas mis documentaciones a entrar a otra instancia, porque aquí me han vulnerado no solamente mis derechos, sino los derechos de mis niños, que hasta la actualidad, doctor, de mi Eumar, del pequeñito, son más de 2 años que no lo veo. Desde su nacimiento, doctor, no lo veo. Ahora de mi hijo mayorcito, un año que no me deja ver, doctor. Víctor, yo creo que aquí una Ya, de las recomendaciones que te hizo el doctor, tratar de elevar, mándame un mensaje directo, ya, Víctor. Hay un grupo con el que trabajamos en Perú, que es el Padres con Derecho. Ellos dan ya. asesoría también en Perú, yo creo que ellos también te pueden ayudar. Muchas gracias, Víctor, por contarnos tu historia. y Ya, una doctor, cosita que le muchísimas quiero decir a gracias. Víctor, le quiero decir es que no se arrodille ante nadie, solamente ante Dios. Exacto. Pelea por tu hijo, andando a todas las instancias, siempre hay alguna organismo de niñez, alguien te tiene que escuchar y si no, hazlo público. Exacto. Y lo que Porque dices si tú es no, muy importante, ¿no? Mantener la cabeza fría, güey, porque muchas veces nadie nos enseña cómo reaccionar. Y yo creo que esa parte de que no nos manejemos por el estímulo, por las emociones, güey, es algo importante. Axia, gracias por ser pacientes. Por favor, les pido que den compartir y den doble clic en la pantalla para que el algoritmo de TikTok nos acerque a más padres, nos recomiende nuestro live y que obviamente también tengamos la presencia de más gente que pueda contar su historia. Axia, solo para ser respetuoso del tiempo, güey, tratemos Sí, de hacer sí, conciso. no, yo solo tengo más que nada una duda o una pregunta. ¿Ya? Mira, lo que sucede es esto. Mi hija fue a denunciar a su mamá por maltrato infantil. ¿Ya? Ellos están en otro estado, están en Guanajuato. Yo estoy aquí en Ciudad de México. Me dijeron allá en Guanajuato que me esperara, que lo mandaran para acá, para Ciudad de México. Yo llamé a Guanajuato para ver si ya lo habían mandado. Lo mandaron hace 15 días y me dicen que a la niña ya se le entregaron a su progenitora. ¿Ya se le qué, perdón? Que se la entregaron a su progenitora. Ah, ya. Lo que yo quiero saber aquí es qué es lo que puedo hacer. ¿Sigo el caso aquí en DIF Ciudad de México o qué recomendación ustedes me pueden dar? O sea, ahí está interesante porque, gracias a Ulex, porque por lo visto la demanda fue en Guanajuato y tú estás en el DF y te dijeron que lo siguieras en el DF. Ajá, o sea, cuando yo fui allá, me dijeron que yo me esperara O sea, ¿qué a que pasa? llegara al DF. Ahí, Sebastián, si por ejemplo tú levantas una denuncia en Buenos Aires, pero tu menor y la madre está, vamos a suponer, en Neuquén, ¿qué haces ahí? acá en nuestra jurisdicción, lo que digamos, no sé cómo será en México, creo que dijo él, pero debe ser algo similar. Se tiene en cuenta lo que se llama el lugar donde está el menor, su centro de vida, que es donde se educa, donde pasa la mayor parte del tiempo de su vida, pero bueno, también tiene que ver si es un delito o el lugar donde se cometió, pero se supone que prima siempre
el, perdón, el centro de vida del menor. Ahora lo que yo no sé es qué edad tiene, porque acá la cuestión, si ponemos en el centro al menor, ahí tenemos la solución. ¿Qué edad tiene tu niña? Tiene 13, acaba de cumplir 14 años, el 2 de mayo. Bueno, es lo que hay que hacer, pensemos, es lo que hablamos con Paco. Frío primero y la cabeza después. Un menor se puede, el niño se manifiesta de diferentes maneras, pero un niño que puede hablar, que puede ir a denunciar a su progenitora, es algo que tenés a favor. Yo no sé, en México, acá existe lo que se llama la figura del abogado del niño, de hecho yo lo soy, ahora estoy representando a una niña. Eh, el abogado del niño es el que lleva ante el juez el deseo de ese niño. Y si ese niño de 14 años que se puede expresar perfectamente, que por la capacidad progresiva que tiene, puede expresar, puede decir, me está pasando tal cosa, me está pasando tal otra. Si ese juez o jueza no lo escucha, eso podría, tengo que hablar en potencial aunque esté lejos, la carta de documento de los jueces, me defenderé, pero podría, vamos a hablar en potencial, constituir un incumplimiento en los deberes de funcionario público. Tenés herramientas, buscate un abogado chingón, como se diría en México, y dale para adelante, tenés muchas posibilidades. Yo creo que algo importante ahí que te acaba de decir el doctor, ¿Axia es tu nombre? O bueno, Axia es lo que dice, tratemos de ver si el juez puede darle la cabida a que tu menor testifique también o diga si quiere o no quiere convivir contigo. Porque yo creo que ya está en edad también quizá de tener raciocinio, ¿no? Una cosita, Paco, por eso es importantísimo, en muchos casos lo estoy viendo, pasa en Argentina, veo que está pasando en México, en Chile, la falta de escucha al menor. La Convención Internacional de los Derechos de los Niños excede a los países, es una obligación de los estados y te marca que el chico no puede, por eso estoy seguro que ahí debe ser lo mismo y es una recomendación, como te digo, no te puedo hacer un asesoramiento, es una recomendación. El niño no es que el juez lo puede escuchar, lo debe escuchar, porque en la Convención de los Derechos del Niño, artículo 3, artículo 12, la escucha del niño tiene que ser escuchado, tiene derecho a ser oído. Así que dale para adelante, buscate un buen abogado. Primero me habían dicho que tenía violencia parental y después me cambiaron todo. ¿Tenía qué, perdón? Violencia parental. ¿Qué es eso? Haz de cuenta, así me lo manejó porque me dijo, es que mira, tus hijos están muy envenenados por la mamá hacia su padre. Alienación Por eso- parental, creo que quiere decir. Alienación parental. Ajá. Por eso no quieren hablar contigo, no nada, y tiene 9 años que no ve a mis hijos, y cada que quiero hablar con ellos, su mamá dice, no pueden, no estoy hoy en la casa, o estoy trabajando, o ya están dormidos, o sea, siempre hay un pretexto. Pero, pues eso sí, pues yo no le fallo cada mes. Eso es lo más Ya. cabrón, ¿no? Pelea es un derecho de los niños, no de la madre, no puede elegir. Si ellos quieren hablar con vos, tienen el derecho de hablar con vos. Axel, yo lo que te recomendaría, viendo que estás en México también, trata de pedir al juez, güey, que te den visita supervisada. Que ahí no hay excusa de que la madre no te lleve a los niños, güey. Ahí también va a haber un psicólogo, güey, y tiene que apoyarte en una terapia, se llama terapia de revinculación, que es cuando pasas mucho tiempo alejado de tus hijos, güey, te empiezan a darte como periodos pequeños de convivencia, güey. Porque a menos que tú tengas un delito ya sentenciado, güey, tú no tendrías que tener ninguna medida de apremio para no ver a tus hijos. No, haz de cuenta, ella me quiso demandar por violación, pero tenía ella antes una demanda por violencia intrafamiliar, porque llevé videos de cómo golpeaba al niño, cuando lo metía en el tambo de agua, cuando lo amarraba en la carriola y el niño se caía, lo llevé con los hematomas, todo al niño. Y cuando ella descubrió la demanda, Te puso una... porque la fueron a buscar a la casa, Ujú. fue cuando me fue a acusar de violación, se llevó todo el dinero que tenía guardado y ella se fue.
Chut. De ahí yo no supe nada hasta que se les acabó el dinero. Ya que se les acabó el dinero, ahora sí, empecé a saber cómo estaban, me llegaba a mandar fotos de vez en cuando, pero pues yo le depositaba cada mes. Yo creo que ahí lo que tendría, bueno, eh, yo creo que, no sé, doctor, ahí, pero yo creo que ahí tendría que él hacer una causa penal, ¿no? De maltrato infantil. Ahí yo creo que tiene muchas herramientas, como te digo, yo no sé qué es lo que está pasando, no sé qué se le cruza, o sea, es la indignación que me agarra, porque me cuenta él, pero lo siento en carne propia. Eso es lo que creo que estamos empezando a cambiar y es lo importante de la empatía, que siempre nunca tuvimos entre varones, porque es Exacto. por los niños. Ver el sufrimiento de un niño y no actuar siendo funcionario, porque te están llevando pruebas de que el niño está siendo golpeado, maltratado, eso es un claro incumplimiento y para mí es una causal, debería ser de destitución de esos funcionarios que no denunciaron y que no hicieron nada. Más No, allá de sí. eso, lo que me Sí, da, hasta los del DIF se burlaron cuando les enseñé el dictamen psicológico que ella tiene distimia te creo, y te creo, tiene que tomar medicamentos. te creo porque lo he visto, a mí no me lo contaron, ¿eh? Yo lo he visto eso. He visto cómo se ríen del sufrimiento de un niño. Pero lo que, obviamente, si vos tenés pruebas, porque acá volvamos al origen. A veces lo simple es lo más efectivo. En el derecho son hechos y pruebas, lo que vos puedas probar. De esto que vos comentaste, tenés pruebas, tenés testigos. Las pruebas Sí, no son solamente fotografías, videos, pueden ser testigos. Este, eso tenés que, si hay lesiones, por sí, cuando ejemplo, se hizo la primer demanda, presenté a 5 testigos. vos presentaste ya una ante la Ajá, fiscalía. pero haga de cuenta, esa demanda yo la presenté desde el 2007, A la madre. pero como ella se fue de Ciudad de México, me dijeron que nunca la encontraron, que la demanda de violación hacia mí no iba a proceder porque estaba encubriendo esa demanda. Y ahorita, después de 9 años, yo me enteré que mi hija estaba perdida. De San Miguel de Allende me avisaron que estaba perdida, que tenían 2 días que no sabía de ella. Es decir, que vos no ves a tu hija hace 9 años Sí, a mis 2 hijos tiene 9 años que no los veo. y vos no tenés ninguna causa, o sea, la causa penal, o sea, la denuncia la hiciste vos, con estas pruebas Sí, y testigos, y los funcionarios no hicieron nada, no, nada, no tomó que ninguna porque no la medida. encontraban. Yo fui, la busqué, vine aquí a Ciudad de México, les di la dirección y que nunca mandaron nada para allá. Bueno, que pidan una orden de captura, prácticamente están secuestrando a tu hija. Yo creo que ahí Ay, no. lo que aplica, güey, es que ya tengas que meter una causa penal, güey. Porque ya en lo familiar, y el problema de México, Sebastián, es que los jueces de lo familiar no tienen potestad para encarcelarte o hacerte más que apercibimientos. Oye, no lo dejaste ver, haces. Y lo que se hace muchas veces es que utilizas esos apercibimientos para levantar tu causa penal y le metes, robusteces el archivo del penal, ¿verdad? Yo creo que Claro, aquí, yo creo en lo que que son aquí es el sanciones de concepto. tipo penal, justamente pasa lo mismo acá. Cada uno, dentro de su fuero, tiene una potestad. Ujú. Después de familia tampoco, te puede imponer, o sea, es peor a veces porque es una prisión mental el no poder ver a un niño. Claro. Ese tipo de sanciones más de determinado que hay un delito, la sanción penal la puede simplemente emitir un juez en lo penal. Axel, yo creo que ahí está claro, güey. Yo creo que tienes que levantar un poco, yo creo, más de la denuncia penal que el familiar. Busca Eh, abogados, Sí. busca abogados, busca buscate abogado. uno chingón Ujú. y que vaya con todo. Entonces A me ver, convendría, bueno, a lo poco que entendí, me dicen si estoy bien, tengo que ir a donde está el Estado, encontrar un buen abogado y ahí empezar el juicio. sí, Tiene que ser un igualmente podés penalista. ir también a algún organismo de protección de niñez que hay en todos lados. Ujú. Ok.
Gracias, Axel. Oye, muy, Y muy. la fiscalía, perdón, la fiscalía, si no te hizo caso, anda a la fiscalía general. Tiene que haber una fiscalía general. Sí, la Fiscalía de la Ok. República habla con el. Yo, primero sí te recomiendo, güey, que agarres un abogado penalista, güey, para que te diga qué pruebas son las que tienes que te van a pedir, güey. Las empiezas a conseguir. Ok. Pero sí, en teoría, güey, no debe haber pasado, bueno, yo no soy abogado, ¿verdad? Pero por mi caso no debe haber pasado 9 años, güey, sin que el juez te haya dicho cuáles son las medidas que tienes para revincularte con tu menor, güey. Porque 9 años es mucho, güey, sin ninguna medida pre. Gracias, Sí, más de Axel. lo que te imaginas. Lo que sí te puedo pedir Ok. es si puedes mandar un mensaje directo. Ahí trabajamos con también otra asociación en México, güey, que es No Más Hijos Rehenes, güey, que tiene presencia en Sí. muchos estados de la República, güey. Ellos también te pueden ayudar a cómo, te pueden recomendar a un abogado bueno, güey. Ok. Oh, se los Gracias, gracias. agradecería mucho. Que pase buenas Muchísimas noches. Gracias por gracias. presentar tu Tengan bonita caso. noche. Hasta luego. Realmente, suerte. En muchos casos, oye, Sebastián, es un virus, güey, que rápidamente se está congestionando. Les pido por favor que le den compartir al live, güey. Estamos teniendo muchas actividades aquí, mucho engagement. Les pido que le den doble clic a la pantalla para que también lleguemos a más gente. Y ahora sí, Aulex, vamos contigo. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan correctamente. Te escuchamos bien y perfecto. Perfecto. Bueno, recién llegado de Argentina. Yo soy de México, pero anduve por allá unos meses y desafortunadamente igual me tocó conocer un par de casos. Bueno, yo recién escuché lo último que le dijiste a la persona anterior, que ya existe algún tipo de asociación que nos puede ayudar en el comienzo, ¿no? Para los padres y yo voy a nombrar madres también porque también conozco casos de madres y para no generalizar así como muchas de ellas luego hacen que generalicen a los hombres y los meten en una sola bolsa, voy a hablar de padres y madres que también sufren lo mismo. eh, el tener un respaldo de verdad que en ese momento te ayude, ¿no? Desde psicológico, los abogados, como bien dices, por lo menos, o tuve muy mala suerte porque por ahí tuve 3 o 4 abogados al principio que solo era sacar dinero, sacar dinero. Cuando estás en la angustia, eh, como un resumen rápido de mi caso, porque no quisiera exponer mi caso personal para tratar de que mi aportación ayude un poco más a todos en vez de compartir el mío. Cuando estás en esa situación, después de yo haber sido un padre, de haberlos criado hasta los 5 o 6 años todo el día, porque mi trabajo me daba el tiempo para yo verlos en casa mientras la madre salía, eh, de un día para otro cuando te los quitan es un terror horrible, es una sensación que no le deseo a ningún hombre ni a una mujer. Y cuando estás ahí vulnerable, tirado en el piso, literal, es como si te noquearan y te parara el referee al siguiente asalto sin contarte, ¿no? Y eso nos pasa a muchos. Tomamos decisiones terribles, con abogados terribles, cometemos errores porque en ese momento estamos totalmente vulnerables. Yo a la fecha llevo 6 años, no logro revertir. Eh, lo solté mucho tiempo, voy a ser honesto, hubo un momento en que ya me cansé y dije, bueno, ya no más, ya no quiero seguir ya no sigo, ya no quiero seguir metiendo dinero a abogados, ya no quiero seguir en esto porque se volvió muy cansado en ese mismo sentido y para que mi plática sea 100% honesta, también debo decir que el tema de la pensión ha fallado de mi parte y eso es también prudente decirlo porque no todo lo hago bien, pero es un tema en que ya estás en una desesperación total. Entonces, ¿qué
¿Qué quisiéramos nosotros como padres en ese momento? Lo que tú dijiste hace rato, una asociación que te diga, mira, este abogado no te va a meter el pie, este abogado no es extraordinariamente caro, porque si bien el licenciado de Argentina, discúlpame, no aprendí tu nombre, nos dice, Sebastián. Sebastián, contrátate uno bien chingón, resulta que es bien caro, ¿no? También. Y resulta que de lo que tú estás aportando al principio, porque quieres que todo vaya bien para que veas a tus hijos lo más rápido posible y hasta aflojaste en cuanto al monto y dices, sí, no importa, yo lo hago para que rápido vea a mis hijos, resulta que tú mismo estás financiando un buen abogado a la mamá, o sea, tú estás pagando para que te demanden buenos abogados también, ¿no? Entonces se vuelve un círculo tremendo ahí, donde yo quisiera, ya desde la calma que tengo ahora, porque ya el tiempo que pasó también me hizo como vivir esos duelos y verlos desde otra forma, ahora decidido nuevamente a retomar el contacto con mis hijos, ver la forma de que toda esta gente que está pasando por esos procesos en toda Latinoamérica tenga un lugar a donde voltear y que se les ayude. Y también cuidando, por supuesto, el de pronto no defender a muchos que sí existen todavía, que sí golpearon, que sí son, que sí tienen ese problema, tanto hombres como mujeres, porque acá no voy a generalizar, y que sepamos que esa asociación civil, lo que sea, tiene de verdad un músculo frente a los jueces, porque estamos frente a un monstruo enorme, horroroso, de mil cabezas, que por ningún lado encontramos por dónde caminar. Bueno, esa era mi aportación. Ojalá en todos los lugares haya esa asociación, como comentaste hace un momento, y ver la forma de que los que ya pasamos y que estamos en otro punto, podamos sumarnos también para tener recursos, para simplemente tener una red de abogados conscientes. Eso cambia todo, porque a manera que te defienda un buen abogado desde el principio, todo cambia. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio, por dejarme hablar. Saludos hasta Argentina otra vez, acá en México. Saludos a todos. Gracias, Alex. Y dale seguir a nuestra cuenta, güey. Ya estoy. Parte del contenido, güey. Porque la idea, güey, es que no esperemos que alguien luche por nosotros, güey. Yo creo que el error que hemos cometido todos los hombres que estamos pasando por esto es esperar que alguien llegue y nos salve. Yo tomé esta cuenta, güey, porque yo dije, estar en silencio, escondido, no me ayuda en nada. No. Tenemos que organizarnos, güey, para que, por eso la idea de Puentes de Amor es estar presente en todos los países de América Latina. Y por eso estamos trabajando con el doctor Sebastián en Niñez Protegida, estamos trabajando con otros compañeros de Perú, estamos trabajando con varias otras asociaciones, para que ningún padre se sienta que está solo. ¿Ok? Muchísimas gracias y estaré pues en contacto y siguiendo el trabajo que es tan importante. Y como bien dices, a la acción, porque esperar no deja nada bueno. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Héctor, ¿tenías que ibas a comentar algo? Perdón. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Sí, simplemente hacer una pequeña aportación del papá de 9 años que no había encontrado a su familia. A mí me pasó la misma situación, como ya lo había platicado en un live anterior. Tengo 1 año sin saber de mi hijo, pero en busca de mi familia, como bien lo dijiste, creo que no tenemos que esperar a que alguien nos resuelva la vida, ¿no? Esta es una lucha totalmente de nosotros en contra de tantas injusticias de las autoridades. Y lo que yo quiero aportar hacia los papás que sufren esa misma situación es algo que yo hice personal, ¿sí? Yo la busqué, me fui al IMSS a ver si estaba asegurada, ¿sí? En qué empresa estaba asegurada, busqué a mi hijo en una plataforma de la SEP, ¿sí? Y así es como pude dar en dónde tenían a mis hijos, ¿sí? Entonces, es una aportación para que pues los papás, mamás, abuelos obstruidos que están escuchando esto, pues
pues tengan por dónde igual encontrar a sus niños, ¿no? Yo lo hice de esa manera, más sin embargo, pues obviamente siguen ocultándose, pero ya tengo pues al menos un por dónde pueden estar, ¿no? La ciudad por la que pueden estar, ¿no? Entonces nada más era esa aportación y pues decir que esta lucha es prácticamente propia y ahora nos estamos uniendo todos nosotros a través de las diferentes asociaciones para levantar la voz, ¿no? Pero sí no esperar a que alguien pues nos venga a resolver esto, ¿no? Tenemos que luchar nosotros y a veces, digo, hasta el abogado estar insistiéndole y por favor, y si no va el abogado, ir uno y presentarse, digo, yo lo hago así, ¿no? Yo voy, yo meto los escritos, o sea, yo estoy dándole duro y duro y duro, a pesar de que tengo pues abogado aquí en Morelos y tengo abogado en Monterrey, pero yo soy el que está duro tras esta lucha, ¿no? Y eso era todo, simplemente la aportación y darles una idea cómo podrían encontrar a sus familiares, a sus pequeños, ¿va? Gracias. Eso era todo, amigo. Oye, pero Gracias, yo creo que quiero resaltar algo que nos había dicho Sebastián al inicio. Esto ya está cambiando, güey. Esto no es lo que era hace 5 años, güey. Ya estamos viendo luces, güey. Ya estamos viendo asociaciones, ya estamos viendo políticos, güey, que se están uniendo en nuestra causa. Antes era tabú decir que vas en contra del status quo, de decir, ¿por qué hacemos que las madres se carguen a los niños, ¿verdad? ¿Por qué no un padre puede pedir manutención? Ese tipo de preguntas, güey, son las que ya se están viendo más y más y más frecuentes. Lo que menos podemos hacer, Héctor, es lo que tú acabas de comentar. Seguir escondidos, seguir en las sombras. Gracias por tu aportación, Héctor, y ahí te mandó Axia. Gracias por la idea. Gracias. Gracias. Y por favor, dale compartir y dale doble clic a la pantalla. Triple clic, güey, porque ya dimos el micrófono. Seguro. Gracias. Ahora sí, justicia por Gonzalo, güey. Estuviste ahí muy engaged, ¿cómo se dice? Muy comprometido, güey, mandando mensajes, güey. Creo que ustedes se conocen o algo así. Sí. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo anda el anfitrión? Buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches a ustedes. Bueno, primero que nada, celebrar estos espacios, ¿no? Que son muy importantes para que se visibilicen todas nuestras causas. Y esto, como bien decía el anfitrión, que no me sé el nombre, ¿cómo? Del anfitrión. El mío, Paco. Sí, Paco, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, desde acá en Argentina, gracias a Dios se está dando este movimiento, ¿no? Y esta lucha que estamos dando muchos padres, muchos papás, muchos hombres, que si bien hay que decirlo que también hay mujeres que pasan por lo mismo, que es la obstrucción de vínculo, pero lo sufrimos mayormente los hombres por esto que se dice de que únicamente por ahí cuando uno se separa, el hijo tiene que estar con la madre, o por lo que socialmente se creía o se decía antes. Yo en mi caso particular, mi hijo estuvo a cargo mío luego de separarme 4 años. Durante esos 4 años que mi hijo estuvo a cargo mío, la mamá básicamente estuvo ausente de la vida de mi hijo. Yo me encargaba de llevarlo y traerlo al colegio, de la salud, bueno, de todo lo que conlleva el cuidado de un nene, ¿no? De buenas a primeras, y siempre tratando de fortalecer el vínculo con la madre, siempre insistiéndole que esté más presente en la vida del nene. Ella lo sentía como una molestia, porque me decía que no estaba preparada para maternar, me decía que no sabía cómo ponerle límites. Yo le decía que participara también en la terapia del nene, porque mi nene iba a terapia, etcétera. Bueno, de buenas a primeras, el año pasado ella dijo que estaba preparada, que se sentía preparada para maternar después de 4 años básicamente que no se hacía cargo del nene, ¿no? Y quiero resaltar esto que vos decías hoy de la cuota alimentaria. Ella me pasaba cuota alimentaria a mí, porque teníamos un acuerdo homologado en el juzgado de familia, cuando ella, o sea, ella misma reconoció en este juzgado de acá de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, juzgado número 3 de familia, había reconocido que no estaba preparada y reconoció que el nene vivía conmigo. Bueno, 4 años después me dice que ella estaba preparada para maternar,
pero que quería que el nene viva con ella, ¿no? A lo que yo le digo, bueno, vamos de a poco, celebro la idea de que estés más presente, porque, a ver, el nene necesita tanto del papá como de la mamá, esto es así, y lo sigo sosteniendo, creo que es súper importante tanto la crianza paterna como materna, las dos influencias, y en la vida de una criatura, siempre y cuando sean positivas, ¿no? Con valores de respeto, desde el amor, porque también uno puede cometer errores en la crianza, porque no tenés un libro que te diga de cómo ser papá o cómo ser mamá, y vas aprendiendo en el camino. Ahora, creo que siempre hay que hacerlo desde el lugar del amor, ¿no? Porque si vos lo haces, por ejemplo, en mi caso, después de tanto tiempo, decir, bueno, ella no estaba preparada, que es más, me acuerdo que una psicóloga, porque yo esto era algo que le decía a la psicóloga del nene, porque cómo tenía que hacer yo porque el nene sufría ante la ausencia de la madre, y me decía, no trates de hacer que una persona haga algo que no sienta, porque yo le insistía a ella esto de que esté más presente, ¿no? Y esta es más, le mentía a mi hijo diciéndole que la mamá no estaba con él, o porque tenía que trabajar, o porque estaba enferma, siempre poniéndolo, o sea, excusándolo ya a ella para que no generarle un trauma a mi hijo. Porque decir, o sea, la madre estaba viva, ¿no? Estaba, y no estaba a la vez en la crianza de él. Bueno, y esta psicóloga me recomienda eso, me dice, Gonzalo, no insistas más, y miren lo que me dijo, porque te va a traer problemas a futuro, ¿no? Y yo, ante mi ignorancia y ver el dolor de mi hijo, porque eso es la realidad, yo veía el dolor porque él lloraba por no estar con la mamá, me decía, ¿por qué no puedo estar con mi mamá? Porque es algo que es así, o sea, es la madre. Bueno, pasó el tiempo, llega esta fecha que les digo, el año pasado, después de 4 años, y me dice que quiere estar presente, o sea, que quiere que el nene viva con ella. Yo le digo, vamos de a poco. Me dice, no, quiero que viva conmigo. Así, digo, bueno, pero, a ver, después de 4 años venís de un día para el otro a decirme esto, digo, no me parece que sea así tan de golpe, y aparte, digo, creo yo que tendríamos que ir a profesionales, psicólogos, ¿no? Y a esto de que, bueno, compartamos con la terapeuta del nene, para que ella misma también, y los dos, también me incluyo, vayamos adquiriendo más herramientas para que el nene tenga una crianza siempre más sana, y que, bueno, y que entienda que ahora la mamá por ahí desde un punto se estaba un poco más preparada para maternar, por decirlo, que era lo que ella decía, ¿no? Que antes no estaba. Como ella me dijo, seguía en esta postura de que no, que quería que viva con ella, obviamente, bueno, le digo, no, así no es, vos, o sea, no sé si me equivoqué o no, si estuve bien o mal, pero le dije, así no es, yo no voy a permitir que de un día para el otro vengas y quieras llevarte al nene así como si nada, y aparte porque yo sabía el trasfondo, que era volver a recuperar ella la cuota alimentaria que ella me estaba pasando, esa es la realidad. Bueno, pasó, esto fue previo a las vacaciones de julio del año pasado. Para resumir un poco, esto fue un miércoles. El jueves, el miércoles ese se queda con ella, yo el jueves lo voy a buscar. El jueves me vuelve a plantear lo mismo, y le digo que no. El viernes me dice, bueno, ¿se puede quedar el nene al fin de semana conmigo? Yo le digo, sí, bueno, está bien. Le digo, el lunes lo voy a buscar, porque nos vamos a Córdoba de vacaciones, eran las vacaciones de julio, de invierno, nos vamos a Córdoba con el nene. Bueno, yo cuando voy el lunes a buscarlo a mi hijo, me dice que no, que yo tenía una perimetral y no podía estar ahí. ¿Viste? Ahí mismo llama a la policía, y es así, mirá, tal cual, Paco, como te lo cuento, llega el patrullero, yo no estaba notificado de nada, no, obviamente, pero lamentablemente acá en Argentina, como bien sabe Sebastián, la justicia funciona por automatización, y ante una denuncia enseguida te ponen una perimetral, sin ningún tipo de prueba, sin nada, y encima ¿quién lo hace? El mismo juzgado que había homologado el acuerdo hace 4 años atrás. O sea,
yo la verdad que no podía entender, obviamente, ahí nomás llamo a mi abogada, esto conlleva gastos de plata, ¿no? Sé que o sea, que podés destinar a compartir algo con tu hijo y lamentablemente tenés que estar gastando en abogados, tiempo. Bueno, apelamos cuando la apelación se hace, tardan, y cuando resuelven ya la perimetral había pasado. O sea, ya no tenía sentido que la apelación y la resolución de cámara, de la parte de familia. La perimetral venció en octubre. Cuando yo le digo a mi abogada, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Puedo ir a buscarlo al colegio? ¿Cómo sigue esto? Ella me recomienda que no vaya. La otra parte, la progenitora, hace o sea, pide pide una prórroga a la perimetral, ¿no? Pide la prórroga, no se la dan, entonces ahí me hace una denuncia por abuso sexual hacia ella. O sea, Dice que durante nuestra relación de pareja yo abusaba de ella supuestamente y que nuestro hijo era producto de violación. Y ahí nomás, en casi al mes de que yo me entero esto, en enero, si no me equivoco, o en febrero me notifican a mí de esta denuncia. El primer abogado que puse penal, la verdad que un desastre, porque durante un mes no trabajó, yo le llevé todas las pruebas. Y lamentablemente, hoy por hoy, capaz que estoy un poco más ducho con esto, porque me puse a estudiar lo que es un poco más la parte de derecho penal y demás, y también derecho de familia. Yo particularmente, yo lo hice porque creía que no se estaba trabajando como creía que por ahí podía hacerlo. ¿Y eso qué pasó? Me trabó lo que era familia, y en marzo, cuando lo único que hizo el primer abogado que puse fue pedir la exhibición de prisión, me mandan a detener. ¿Cuándo es que me mandan a detener? Después de que declara el psicólogo de ella. Que esto también es, y acá me gustaría saber la opinión de Sebastián. Los profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, que directamente lo único que hacen, van al juzgado, testifican sobre los dichos de una sola parte, e inmediatamente, ya bueno, a mí con esas dos, con la declaración de ella y la declaración del psicólogo, me detuvieron. Y después, hoy estando en libertad, lo que es el servicio local de acá de Lomas de Zamora, niñez y adolescencia, dicen haberme hecho entrevistas, cosa que nunca pasó, y hacen un informe totalmente negativo hacia mi persona, diciendo que yo era violento para con la progenitora, en teoría en una entrevista que nunca pasó, porque nunca, o sea, y dicen que fue durante el tiempo, esto no sé si, la verdad que que ya lo denunciamos con mi abogada, pero dicen que en el tiempo que yo estuve detenido, estuve en una audiencia, o sea, en una entrevista, y que yo me mostraba todo el tiempo violento con la progenitora, cosa que jamás sucedió. Y yo no entiendo cómo los servicios locales de niñez y adolescencia hacen estas locuras, sinceramente. ¿Desde qué lugar o cuál es el motivo? No sé qué pensás vos, Sebastián, esto te lo quería preguntar ya la otra vuelta, te había visto, o sea, cómo los servicios de niñez trabajan de esta forma, queriendo, o sea, porque un padre que se quiera hacer cargo, a ellos parece que no les sirve. No sé qué pensás vos, Sebastián, o si vamos en contra del sistema si nos queremos hacer cargo de nuestros hijos. Bueno, Gonzalo, ante todo, lo que vos decís se está replicando a lo largo y a lo ancho del país, y veo, por lo visto, también por hablando con Paco, de toda Latinoamérica. La vara no es la misma cuando sos varón que cuando sos mujer, evidentemente. En principio, hay que proteger, ante la duda se tiende a proteger. Pero, ¿qué pasa? Esto que estás diciendo vos del servicio local, ahí tenés un claro, por lo menos, o sea, no conozco el expediente, no conozco el caso, pero en base a lo que me estás comentando y para darte una opinión, ¿no? No es un asesoramiento porque
no puedo, por una cuestión de que hay un profesional interviniendo, pero la opinión es que esto pasa justamente porque lo que menos tienen es perspectiva de infancia y perspectiva de justicia. Evidentemente lo que se trata, o por lo menos se trataría, vamos a hablar en potencial, de un favorecer a una de las partes. Y es lo que le decía a Paco hace unos minutos, cuando el Estado no solamente es juzgador, sino que también se toma la atribución de ser parte, es muy difícil luchar contra todo, porque esto le pasa a miles de padres. No es una lucha igual, en igualdad de condiciones, por los derechos de tu hijo, por lo que vos considerás que son justos y por lo que la otra parte considera que es justo, sino que es un padre solo contra todo, contra un equipo de fútbol prácticamente, porque se Sí, tienen no, todos alineados por la ideología de género. Hay que defender a la parte débil y no siempre es la mujer, porque la claro. violencia no tiene género, esto dejémoslo en claro. Sí, ahí está justamente esto, Sebastián, que dijiste de la parte débil. Yo creo que la parte más débil son los niños, ¿no? Es así. Este, y esto de que decís de cómo se aplica esta ideología de género, acá sin ir más lejos, te vuelvo, acá en Lomas de Zamora ahora han hecho en los que se llaman hoy comisarías de la familia, que son las comisarías de la mujer, ¿no? Porque arrancaron así, ahora les cambiaron el nombre nomás, pero yo he ido a hacerle denuncia por impedimento de contacto y la verdad es que se me rieron en la cara. Es así, es muy grave lo que está pasando. Gracias a Dios hoy están apareciendo, bueno, todas como ustedes, niñez protegida y demás, pero no nos olvidemos que, bueno, yo particularmente hoy estoy sufriendo un ataque por redes sociales por haberme mostrado el otro día ahí en las cámaras. Vos mirás los comentarios que hacen, narcisista. No, yo la verdad que no puedo creer el nivel de violencia y dicen, no, porque odian a las mujeres, no, muy lejos de eso, y nada tiene que ver la lucha nuestra, o sea, la lucha nuestra es por los niños y también por este derecho que tenemos tanto nosotros como nuestros hijos, nosotros a poder criarlos y ellos a poder ser criados por sus propios padres, porque es así. Parece que, como te digo, ser un padre presente, un padre que cuida, un padre que ama, que protege, es ir en contra del sistema que plantaron hoy, porque yo no, la verdad que miro mi propio expediente, miro el expediente penal y no puedo creer las cosas que leo de gente que dice ser profesionales, porque son abogados, jueces, bueno, lo que le pasa tanto a Nacho, que lo vimos también el otro día, a Gustavo, ¿por qué ese alejamiento del padre como que si fuésemos monstruos? Y creo que esto también que decían de la empatía que tenemos que tener entre hombres, porque si no nos unimos, esa unión tiene que estar, porque decimos siempre por ahí o prejuzgamos, viste, no, por algo será, y no, gente, hasta que no te pasa, viste, no terminás creyendo, porque pasa así. Yo particularmente tengo un amigo hoy que me está diciendo, mira, que tiene miedo de ir a buscar a los hijos por lo que le pueda hacer la expareja. Me dice, Gonza, no quiero ir solo porque, y más después de lo que me pasó a mí, me dice, viendo lo que te pasó a vos, tengo un miedo terrible que me haga, que me denuncie y me metan preso. O sea, mirá con el miedo que estamos viviendo. Por eso creo yo que tenemos que unirnos más que nunca, estar todos unidos, ir todos juntos en bloque, porque del otro lado ya hay todo un sistema armado para justamente, de forma injusta, encarcelar hombres inocentes, porque yo creo que todas las leyes hoy que están hechas en teoría para defender a las mujeres y demás, creo que más que nada los únicos que las cumplen somos los hombres de bien que queremos criar, que queramos cuidar, porque para mí el tipo, y esto lo digo con conocimiento de causa, trabajo hace 14 años en el servicio penitenciario y yo les puedo asegurar que una ley no va a frenar a un enfermo que busca lastimar a otra persona. Eso es así y lo tengo que decir porque los he visto, porque he trabajado con esa gente durante años. Tengo un caso
me acuerdo de la masacre de Hurlingham, que lo tuve, no sé si recuerdás, Sebastián, eh, bueno, que mató a toda la familia por un despecho con la mujer, y el tipo, estando yo escuchándolo, o sea, porque me tocó ser la custodia de él, me decía, yo el día que salga de acá le voy a llevar una rosa a la tumba de mi mujer. O sea, la enfermedad esa no lo frena ni una ley, ¿entendés? Y eso, o sea, que no, lo único que hacen con eso es atacar a hombres de verdad, que de verdad quieren hacerse cargo de sus hijos y cuidar, y le dan lugar a otras personas que necesitan, porque yo creo que una persona que busca por intermedio de sus hijos lastimar al padre de sus hijos o a la madre, no es una persona de bien y mucho menos una persona que quiera a sus hijos. ¿Y sabes qué, Yo es creo eso. Gonzalo? Que lamentablemente esto suele pasar cuando somos hombres que trabajamos, que tenemos un sustento. Porque yo no he visto que y no sé si sea políticamente correcto decir, pero los empleados que tienen un nivel socioeconómico muy bajo, güey, los estén demandando por pensión, los estén instruyendo los hijos, güey, les estén poniendo denuncias falsas, güey. Hay un sesgo para toda esa gente que tenemos un nivel socioeconómico medio, bajo, a alto, güey, que somos blanco fácil para denuncias falsas, para extorsión, para ponernos estas medidas de prevenir que podamos tener contacto con nuestros hijos. Pero existe solamente para nosotros que tenemos que poner plata, güey, para defendernos. Yo no he visto que albañiles, güey, no he visto, ni siquiera, güey, he visto que narcotraficantes. Inclusive yo cuando estaba en prisión, los mismos guardias me decían, si tú te quedas en prisión, tendrías más derecho de ver a tus hijos que estando libre, güey. ¿Sabes que sí? Iban a la madre a llevar a los niños 1 hora a la semana a verme a mí si yo estuviera preso. Bueno, respecto a este punto, yo quisiera decir algo, Paco, de un punto muy importante que tocó Gonzalo, y es el tema de la salud mental. Si no mal no recuerdo, el mes pasado tuvimos 8 casos, no te voy a decir la palabra en base a lo que hablamos, de 2 personas que tomaron una decisión muy drástica por cuestiones de salud mental contra su propia familia. En el medio había niños, 4 de ellos niños. Hoy por hoy también existe otro caso que hay que hablar del lado B, y esto voy a sacar un video en estos días porque vi que hay gente que está hablando, qué pasa cuando un padre denuncia. No nos olvidemos que la violencia existe, el maltrato y el abuso también, y no tiene género porque ya tenemos casos testigos. Ahora, para un padre que denuncia es muchísimo más difícil, te lo puedo asegurar, obtener justicia porque va a ser señalado, no va a ser querido, y ese niño no va a tener, o niña, no va a tener posibilidad, a menos que pase algo quizás irreversible, como ya ha pasado. Y he escuchado en el Congreso, por ejemplo, al abuelo que lo ha mencionado, después de 1 año y medio que le entregaron a su nieto. Y de esos yo he tenido la posibilidad de participar y abrazar a otro abuelo también. La verdad que no se lo deseo a nadie. Y yo creo que realmente si no, es muy difícil. No creo que nadie está preparado para denunciar como papá un delito contra un hijo, si no está realmente mínimamente convencido. Hay casos, no lo digo que no, pero con pruebas, con situaciones concretas, es duro, porque no realmente llegar a una situación que porque no se detectó cuestiones psicológicas, porque los juzgados se niegan a hacer ese tipo de exámenes, como bien mencionamos antes, no lo hacen. Y quizás cuando deberían haberlo hecho, no lo hicieron y resultó ser tarde. Por eso me parece muy importante lo que dijiste vos también, Paco. El examen psicológico y psiquiátrico debería ser mucho antes. Eso debería, a los dos si querés, por igualdad. Ni machismo ni feminismo, dejemos las dos. Porque el feminismo supuestamente lo que busca es igualdad, y eso está bien, yo lo respeto. Hicieron un trabajo extraordinario que llegaron a meter una presión bárbara. Pero una cosa es igualdad y otra cosa es buscar venganza hacia un género. ¿Qué culpa tuvo un niño? ¿Por qué hay que van a gozar del sufrimiento de un niño? ¿Qué ha pasado?
en juzgados que se ríen del sufrimiento de un niño, como recién lo contaron también, lo contó, no me acuerdo si fue Víctor que lo contó. Y ese tipo de personas están dentro de los juzgados y no están por justicia, están colocados por una cuestión ideológica. Eso es lo que yo no me parece tolerable. Y una frase que quiero decir, tenemos lo que toleramos. Exacto. Es bien importante. Tenemos que ser más empáticos. Yo detesto, ¿no? No voy a defender ni abusadores ni violadores porque te corren con eso, no. Mi defensa es con los niños. La obligación de todo padre o madre primero es defender a sus niños. Totalmente. ¿Sabés qué? Ahora, eso que dijiste, Sebastián, a mi abogado penal, la secretaria del fiscal lo trató de machista por defenderme. Te lo juro. Es terrible. Y la respuesta de mi abogado, porque él le preguntó con qué bases le decía eso, dice, no, porque usted defiende abusadores, le dijo y le dice, no, yo a Gonzalo lo estoy defendiendo porque yo estoy seguro, y no solamente seguro porque es mi cliente, sino por las pruebas que él está mostrando, que ustedes no, o sea, que estamos haciendo peripecias para poder introducirlas al expediente, porque me negaron por todos los medios mostrar cartas, mensajes de texto, audios, etcétera, que mira, hasta que esto es muy íntimo, hasta videos tengo, pero esos no, directamente no me permitieron, que, viste, no quiero ser tan explícito, pero, y le dijo, si yo no supiera que él realmente es inocente, le dice mi abogado, no lo defendería, dice, yo no defiendo abusadores, etcétera. No, con la palabra ahí porque nos van a bloquear Sí, el TikTok. sí, por eso, perdón. ¿Cómo es posible, güey, que te diga eso un juez, güey, cuando ni siquiera te han puesto una sentencia? No, bueno, y ya de por sí que lo llamen a la denunciante víctima antes de que, viste, De que se haga haya un una proceso, sentencia. sí, somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Yo creo que ahí, y bueno, pues para tratar de cerrar el live, güey, porque ya son las 11, creo que allá en Buenos Aires, y ya no extendernos más. Gracias, Gonzalo, por tu aportación. Yo creo que tocaste puntos muy importantes. Uno No, es gracias a callado, güey. ustedes. Otro es que tenemos que empezar a manifestarnos. Algo que hicieron muy bien las feminazis fue que formaron un colectivo, y que ese colectivo hacía que cuando alguien pusiera algo en contra de una mujer, llegaba el colectivo a apoyarlo. Yo creo que algo así necesitamos hacer. Y eso es lo que queremos hacer aquí también en Puentes de Amor, en Niñez Protegida, en todos estos grupos con los que estamos trabajando. Hacer que cuando tú vayas a un juzgado y veas que se están violentando tus derechos, y no, vamos a suponer, no los derechos tuyos, los derechos del menor, sepa los juzgadores, güey, que tienes un colectivo atrás, güey, que estamos vigilando cada paso que están dando. Entonces, gracias, Gonzalo. Y bueno, Sebastián, güey, oye, como habíamos platicado por teléfono, esto da para mucho más, para más tópicos, para más información. Te quiero agradecer de antemano que hayas participado. Yo sé que había muchas preguntas y quiero agradecerte a ti, darte el tiempo, güey, para estar aquí con el grupo, con todos los seguidores de Puentes de Amor. Un mensaje de reflexión que quieras dar a los padres que están pasando por este tipo de casos, güey. ¿Algún mensaje de esperanza? Lo que les puedo decir a los padres es algo que aplico yo mismo, no es simplemente un mensaje. No se olviden, y esto tiene que ver con lo que dijo Víctor, yo me arrodillé y lo pedí. No. Hay que dejarle un mensaje a nuestros hijos con nuestros actos. Que los padres, lo que nosotros le transmitimos es lo que ellos van a tener en un futuro. ¿Qué adulto querrían ustedes que fueran sus hijos? Mi mensaje siempre para mi hijo es el no ceder cuando está convencido de que tiene argumentos, de que tiene su derecho, no importa el tamaño de lo que haya que enfrentar. Sigan siempre adelante, no se den por vencidos, porque es la imagen que ustedes le dan a sus hijos es lo que van a hacer en un futuro. Y además, esta lucha es por nuestros niños, porque lo que está pasando en este momento, el día de mañana, si no hacemos algo, les va a pasar a ellos. Exacto. Entonces, cada vez estamos más unidos.
se está escuchando, esto es por justicia, porque también existe la violencia contra los niños por parte de hombres que hacen mal las cosas, no podemos desconocerlo, y acá estamos para proteger a los niños, de hombres violentos, pero también de mujeres violentas, y sobre todo de la violencia institucional, porque no los escuchan, porque no toman acciones como vimos hoy, porque los están desprotegiendo y están vulnerando sus derechos y no los vamos a permitir. Sebastián, muchas gracias por tu tiempo, gracias por la aceptación y por la vocación que tuviste estas casi 2 horas de live. Yo solamente para terminar con la frase que siempre utilizo yo. Primero vinieron por el padre al que acusaron falsamente y yo no hice nada porque no era yo. Luego vinieron por el abuelo que solo quería ver a su nieto y yo guardé silencio porque no era mi familia. Después separaron a una madre de su hijo y yo miré a otro lado porque no era mi casa. Cuando vinieron por mí, cuando me arrancaron a mi hijo con mentiras, cuando me arrancaron con denuncias falsas, ya no quedaba nadie para defenderme. Por eso hoy no hay que callarnos. Hay que seguir luchando y como bien lo comentaste, Sebastián, esto ya cambió. Ya dimos el primer paso y ahora no hay vuelta atrás. Gracias, Sebastián. Yo creo que hay que seguir con este conversatorio. Queda pendiente hacerlo ahora en tu espacio. Les invito a compañeros a que sigan a Niñez Protegida, un colectivo conocedor que está ávido de ayudarlos a todos de allí en Buenos Aires y en Argentina. Y hay que unirnos, hay que seguir con esta lucha. Gracias, Sebastián. Te agradezco mucho que hayas dado tu tiempo valioso para responder las preguntas. Un placer, Paco, haber estado con vos, compartir tus palabras. Un abrazo muy muy fuerte de acá. Espero que en algún día nos podamos abrazar, sea allá o acá, en persona, compartir un buen café. Y realmente te felicito. Es un trabajo extraordinario que están haciendo desde Puentes de Amor. Un abrazo grande para todos. Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches y buen inicio de semana a todos. Un abrazo y que pronto estemos junto con nuestros hijos. Hasta